Buenos días chicos, ¿cómo están? Como les digo siempre, de corazón espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar con la clase de esta semana. En este caso vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y vamos a continuar ahondando un poco en este concepto de función. Es un concepto que ya estudiamos, pero que me pareció necesario, como les mencioné, charlando con otras profes, repasarlo, refrescarlo y tratar de darle otro significado para que ustedes puedan ver que se puede aplicar en otras disciplinas, en otras materias y en otras cuestiones que no son necesariamente matemáticas. Tomé, como verán, dos ejemplos de los que ustedes me pudieron dar en la actividad anterior. Recuerden que la actividad trataba acerca de que ustedes me den un ejemplo de una relación que no es función y un ejemplo de una relación que sí sea función. Tomé dos ejemplos de los que ustedes me dieron. Tenemos el primero que trata acerca de las actividades extraúnicas que una persona pueda realizar y el segundo que trata acerca del horóscopo, el signo del que es una persona. ¿Cuál es función y cuál no? Bueno, para darnos cuenta de esto tenemos que pensar. Si yo relaciono cualquier elemento del primer conjunto, en este caso el primer conjunto son las personas, el segundo conjunto son sus actividades extraúnicas. Si yo relaciono cualquier persona, en este caso, con sus actividades extraúnicas, ¿existe la posibilidad de que una persona se relacione con más de una actividad extraúnica? Por supuesto que sí. Podríamos, por ejemplo, tomar a Melissa y pensar que Melissa realiza o practica fútbol y canto. Entonces, un solo elemento está relacionado con más de un elemento del segundo conjunto. En ese caso, no es una función, es una relación. Estoy relacionando dos cosas, pero no cumple con los requisitos para llamarse función desde el punto de vista matemático. ¿Qué requisitos tiene que tener para que sea una función? Que si yo tomo un elemento cualquiera del primer conjunto, sí o sí se relacione con un único elemento del segundo conjunto, que no exista posibilidad de que se relacione con más de uno. Y este sería el caso del signo del horóscopo. Si yo tomo a cualquier persona del primer conjunto y le consulto acerca de su signo, me va a dar una respuesta única. No existe posibilidad de que una misma persona sea de dos signos del horóscopo diferentes a la vez. Entonces, nuevamente, es una relación, estoy relacionando personas con su signo, pero también es una función, porque cada persona se relaciona con un único signo. Una confusión que suele haber al principio cuando intentamos comprender esto de una función es que pensamos que no puede suceder, por ejemplo, supongamos que Melissa me dice que es de Piscis y Facundo también me dice que es de Piscis. Entonces eso hace que esto deje de ser una función. No hay ningún problema si llegan más de una relación o de una flechita, si es que lo pensáramos como flechas, a un solo elemento del segundo conjunto. El problema es que cada elemento del primer conjunto se tiene que relacionar con un único elemento del segundo. De Melissa sale un solo signo. De Facundo sale un solo signo. Ahora, que sea el mismo entre los dos, no pasa nada. ¿Sí? Si algunos no pudieron responder a la pregunta de la actividad anterior, espero que esto les ayude, les aclare un poco las dudas que tenían. La idea era simplemente que ustedes inventaran dos ejemplos de relaciones. Uno que sea solo una relación y otro que sea una función. Pueden inventar lo que quieran, no tenía que ser algo matemático. Fíjense que en este caso no hay nada de números ni operaciones, ¿sí? Simplemente inventar dos relaciones, una que no cumpla con las condiciones para que sea función y otra que sí las cumpla. Bien. Entonces, habiendo repasado esto, observemos que siempre, en ambos casos, sea función o no, hay dos conjuntos que se están relacionando. En este primer caso, que no es una función, tengo dos conjuntos, un primer conjunto de personas, un segundo conjunto con actividades extraúnicas. En este segundo caso, que sí es una función, también tengo dos conjuntos, un primer conjunto que también son las personas y un segundo conjunto que son los signos del horóscopo. Bien, perfecto.
vamos a empezar a ponerle nombres a estos conjuntos o estos elementos que se relacionan. Vamos a trabajar solamente con este ejemplo, que es el de función, porque vamos a hablar específicamente en el caso de las funciones. A este primer conjunto, al conjunto en sí, se le llama dominio de la función. Y a este segundo conjunto se le llama imagen de la función. Cuando me refiero a este conjunto, me refiero a los elementos que están dentro del conjunto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de esta función? Bueno, el dominio está formado por Melissa, Romina, Facundo, Celeste y Paula. ¿Cuál es la imagen de esta función? La imagen de esta función es Piscis, Aries y Tauro, ¿sí? O sea, los elementos que están dentro de esos conjuntos, al primero se le llama dominio y al segundo se le llama imagen. Ahora, a ese primer conjunto, a lo que representa ese primer conjunto, en este caso, este primer conjunto está representado por personas. Este segundo conjunto está representado por signos del zodíaco. Entonces, las personas son la variable independiente de nuestra función. Los signos son la variable dependiente de nuestra función. ¿Por qué? Si lo tenemos como dos conjuntos es fácil porque siempre el primero es la variable independiente y el segundo es la variable dependiente. Pero si no lo tuviéramos escrito de esta forma como conjuntos, tendríamos que encontrar una forma, una manera, una estrategia de darnos cuenta cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Y esto es cuestión de razonarlo o pensar. Fíjense, yo les digo, bueno, vamos a relacionar a las personas con sus signos del zodíaco. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Qué depende de qué? ¿La persona depende de su signo? ¿O el signo del zodíaco depende de la persona a la que le pregunte? Bueno, en este caso, el signo depende de la persona. Por eso el signo del zodíaco es la variable dependiente. Depende de la persona que nosotros elijamos para preguntar. La persona la elegimos nosotros, es decir, nosotros seleccionamos el elemento del primer conjunto de forma independiente, no depende de nada. La que a mí se me ocurra, yo tomo una persona cualquiera del primer conjunto y en función de la persona que yo elija, voy a tener la respuesta o el elemento del segundo conjunto. Vamos a dar otro ejemplo a ver si se comprende del todo de lo que estamos hablando. Supongamos que hacemos un viaje en remis. ¿Sí? En un viaje en remis, ¿cuáles podrían ser las dos variables o las dos cosas, vamos a llamarlo, que podemos relacionar? Podemos relacionar el costo del viaje, o el precio del viaje, que en este caso podríamos pensarlo en pesos, con la distancia recorrida, que la podemos pensar en cuadras o kilómetros, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces yo me subo un remis y voy a poder relacionar el costo del viaje, no conozco la palabra, mi igual, está bien escrita, con la distancia que voy a recorrer. Tengo dos conjuntos, un conjunto o una cosa, vamos a llamarlo si me lo permiten, que es el costo del viaje, o sea, de cuánto dinero tengo que pagar, y otra cosa que es la distancia que voy a recorrer en ese viaje. ¿Cuál depende de cuál? Entonces, primero identifiquemos las variables. ¿Cuáles son las variables o cosas que se relacionan? Digo cosas porque en realidad no es una palabra matemática o muy adecuada, pero es una palabra que quizás nos podemos entender un poquito mejor. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que se están relacionando en este caso? El precio del viaje, las dos variables son el precio del viaje, por un lado, y la distancia. Esas son las dos variables en esta situación. Lo que tenemos que lograr es responder cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. ¿Qué depende de qué?
el precio del viaje depende de la distancia que yo haya hecho o la distancia que yo recorra va a depender del precio del viaje. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que sucede primero? ¿Qué es lo que yo puedo manipular? ¿Qué es lo que yo puedo decidir? ¿Qué es lo independiente? Cuando yo me subo a un remis, no suelo decirle, lléveme por 100 pesos. Y luego vemos cuánta distancia se recorrió con ese dinero. En ese caso, la distancia dependería del precio. Si yo me subo al remis y le digo, lléveme por 100 pesos, que es lo que tengo, entonces, ¿qué sucede primero? Yo primero fijo el precio y después vemos qué pasa con la distancia, cuánta distancia se pudo recorrer. Pero no es lo que suele suceder en un viaje en remis. Lo que suele suceder es que yo me subo, le digo la dirección, es decir, primero fijo la distancia, cuál va a ser el viaje, y luego, en función de eso, vemos qué precio, cuál es el precio, es lo que sucede después. Entonces, ¿cuál es la independiente? La independiente es la distancia recorrida. La dependiente es el precio del viaje. ¿Por qué? Porque el precio depende de la distancia que yo recorra. Veamos otro ejemplo para ver si se terminó de comprender. Supongamos que tenemos una boleta de luz. El precio de la boleta depende de cuántos kilovatios de energía yo consumí, o los kilovatios de energía que yo pueda consumir van a depender del precio de la boleta. En este caso, nuevamente, el precio depende de los kilovatios que yo consumo. Es decir, primero, ¿qué hace la empresa? Se fija cuánto se consumió de energía y en función de eso se establece el precio de la boleta. Entonces, ¿qué es lo que sucede primero? La cantidad de consumo. Esa es la variable independiente. En función de eso se calcula el precio. Esa es la variable dependiente. Espero que se haya entendido la actividad de esta semana. Yo les voy a sugerir situaciones, les voy a proponer situaciones similares a estas del viaje en remis y les voy a dar la opción que ustedes elijan cuál de las variables es la independiente. Va a ser una especie de multiple choice. Ustedes simplemente leen la situación, debajo se van a encontrar con las dos variables y tienen que seleccionar cuál es la variable independiente. Es decir, cuál es la que yo puedo elegir, la que yo establezco, la que sucede primero en la situación. Y después, en función de esa, se calcula la segunda variable, ¿sí? Entonces, repito, van a tener una situación problemática, debajo van a tener las dos variables y ustedes tienen que seleccionar la variable independiente en esa situación. Cualquier duda, consulta, algo que no entiendan, por favor, me lo hacen saber. Y como siempre, las reuniones por Zoom de clase de consulta, hasta el momento no las estoy haciendo de forma de asistencia obligatoria porque considero que algunos quizás prefieren no asistir a las clases de consulta porque ya comprendieron el tema, pero otros sí la necesitan. Entonces, cuando ustedes consideren que necesitan una clase de consulta, me lo dicen y yo enseguida programo día y hora de nuestro encuentro por Zoom y lo hacemos de esta manera. Si no están de acuerdo con esta forma, también háganmelo saber. Si prefieren que yo cada 15 días sí o sí ponga una clase por Zoom, me lo dicen y lo hacemos. Yo me adapto a ustedes a lo que les funcione mejor y a lo que prefieran, la forma en que prefieran manejarse. Pero nos comunicamos. Si nos comunicamos, es más fácil poder tomar decisiones de mi parte que sean positivas para ustedes. Cualquier cosita que no se haya entendido, me consultan. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima semana.